Hola a todos. Os voy a intentar resumir lo que está pasando en Estados Unidos. Lo que voy a decir no aparecerá en los medios de comunicación españoles. A lo sumo, algunos trocitos van a aparecer tal vez en Intereconomía, pero nadie se va a enterar de la extraordinaria cosa que está pasando en Estados Unidos en este momento. Bien. Mientras España navega hacia el desastre entre, por un lado, los borregos crédulos y asustados, autoenvenenándose con el anhídrido carbónico de sus inútiles mascarillas, y por otro lado, los patriotas valientes que se arriesgan a ser multados por rechazar el encierro y llevar una bandera de España, nadie en nuestro país se está enterando de que Estados Unidos está entrando en la fase final de su liberación del estado profundo. Este es el momento más esperado por todos los que hemos estado siguiendo las informaciones de Q desde su aparición en 2018. Al final explicaré qué es Q. ¿Y qué es el Estado profundo? Así se denomina a un grupo de enorme poder que lleva controlando la política, la banca y la economía de los Estados Unidos y gran parte del mundo. Son los que están detrás del asesinato de Kennedy, del atentado del 11S, de la creación del terrorismo islámico, de la creación de ISIS y Daesh, los que crearon las guerras del Vietnam, Afganistán, Irak, Libia, Siria y los que llevan años intentando llegar a la guerra con Irán. El Estado profundo es satánico, pero es pedosatánico, es decir, que utilizan a los niños en sus rituales. Son los que han construido y utilizado la red de túneles con múltiples propósitos, como el abuso y tráfico de personas, granjas humanas, investigación genética, hibridación de humanos con animales, toda una serie de barbaridades. Todo esto va a salir. Pero también tecnologías desconocidas para el público, como la antigravedad y la antimateria. En fin, que con la realidad no hace falta ir al cine. Voy a intentar resumir lo que ha pasado en estos 3 años y medio de administración Trump y que la inmensa mayoría de la población desconoce, dado el control férreo que tiene el Estado profundo sobre los medios de comunicación en prácticamente todas partes. Esto es muy complicado y voy a intentar simplificarlo para que se pueda entender. Al ganar Donald Trump las elecciones, todo el aparato del Estado profundo, cuya cara visible es el Partido Demócrata, se puso en marcha para sacar a Trump de la Casa Blanca a cualquier precio. Tenemos que entender que no se trata del Partido Demócrata de izquierdas contra el Partido Republicano conservador de derechas. Aquí lo que vamos a ver es que se trata del Estado profundo, de la corrupción, del crimen organizado, del tráfico de niños, de órganos, del tráfico sexual, todo lo que hemos dicho antes. También los que han creado la psicopandemia del coronavirus, contra, por otro lado, los patriotas que quieren deshacerse de esta lacra. Como veis, aquí izquierda y derecha no existe. Es el bien contra el mal. Vale. Lo primero que se inventaron para tumbar a Trump es la llamada Russian Collusion, o trama rusa o colusión rusa, según la cual Putin había ayudado a Trump a robarse las elecciones a cambio de un beneficio en las sanciones económicas. Para argumentar esta acusación, totalmente falsa, acusaron al general Flynn por haberse reunido con el embajador ruso en Washington, una reunión que ha resultado ser de índole simplemente diplomática. ¿Pero quién es el general Flynn? El general Flynn es un veterano muy condecorado que era director de inteligencia de defensa de Obama, es decir, que era demócrata y hombre de confianza de Obama. Pero, justo tras ganar las elecciones Donald Trump, se dirigió a la Torre Trump para decirle al nuevo presidente que tenía todo el edificio vigilado. Al día siguiente, Trump se trasladó a la Casa Blanca y nombró al general Flynn su asesor de seguridad nacional. Pero esto fue por poco tiempo, porque Flynn sabía que el equipo de Obama había estado espiando a Trump durante toda la campaña. Flynn era, por tanto, un hombre muy peligroso para Obama y los demócratas, porque lo sabía todo del espionaje a Trump. Sabía dónde estaban los cadáveres y lo sigue sabiendo. Había pues que acabar con él. Así que recién nombrado asesor de seguridad de Trump, en febrero del 2017, la panda corrupta del presidente saliente decidió acusarle de estar en la trama rusa, haberse reunido con el embajador ruso y haber mentido ante el Congreso, obligándolo con chantajes y amenazas a declararse culpable, perdió su casa y lo condenaron sin miramientos. Esto nos da idea de cuán controlado estaba el Departamento de Justicia y el FBI por Obama-Clinton Deep State. En febrero de 2017. Estaba, porque ya no.
Mucha gente se pregunta, ¿pero por qué todavía Trump no ha metido a Hillary en la cárcel? Pues simplemente porque es solo el presidente de los Estados Unidos y que en una república con separación de poderes las cosas funcionan de otra manera. Lo que no podía hacer Trump es comportarse como se comportan los enemigos del pueblo, abusando de su poder para deshacerse de los enemigos. Trump ha necesitado 3 años y medio para drenar el pantano, sacar a los corruptos del Departamento de Justicia, de la CIA, de la FBI, de la NSA y probablemente todavía queden muchos dentro. Volvamos a la colusión rusa. Fue la propia Hillary Clinton la que encargó a un ex agente británico del MI6, Christopher Steele, que creara un dossier fake con pruebas acusatorias de la trama rusa contra Trump. No sé si recuerdan que los mass media estuvieron machacando durante meses con este bulo de la colusión rusa, por lo que en estos momentos también están siendo señalados como parte de la trama corrupta que lleva acosando años a un presidente electo, y algunos periodistas ya están siendo señalados por colaborar a difundir el bulo de la colusión rusa. Tomen nota, señores periodistas corruptos del poder, que a cada cerdo le llega su San Martín. Sigo. Este bulo de la colusión rusa fue repetido como un mantra durante meses por los medios de masa, todos en manos del Estado profundo, para el público. Los medios de masa todos en manos del Estado profundo, para el público en manos de los demócratas, de la misma manera que en España los medios están en manos de nuestro Estado profundo nacional, que muchos se sorprenderán de saber cómo PP y PSOE trabajan juntos. Ya creo que se está viendo. También todos los diputados y senadores demócratas machacaron con la colusión rusa durante meses en todas las entrevistas y televisiones. Pero el bulo necesitaba de una investigación del Departamento de Justicia, y es así como se le encarga un informe a Robert Mueller, que era antiguo jefe del FBI de Bush y recién nombrado fiscal especial del Departamento de Justicia por Trump. ¿Y cómo puede ser que Trump nombrara a un agente del FBI de Bush, es decir, del Estado profundo? Pues porque Trump y su equipo son muy listos y lo que querían era poner a la cabeza de la supuesta investigación, que era un fraude, a un cómplice de los investigados, de tal manera que el informe fuera completamente falso, mientras los investigados no se sentían demasiado en peligro, puesto que el que investigaba era su cómplice. Bien. El informe Mueller se prolongó durante meses, puesto que no encontraban nada para inculpar a Trump, y costó $40 millones, millones de dólares de dinero público que fueron malversados innecesariamente, cosa que los estadounidenses llevan muy mal, no como los españoles, que según podemos constatar nunca pasa nada. El informe Mueller estaba terminado antes de las elecciones legislativas de medio término en noviembre de 2018, pero no se publicó hasta varios meses después, porque temían que la publicación del bulo influyera en las elecciones en contra de los demócratas. Y así fue. Los demócratas ganaron la mayoría del Congreso en esas elecciones y los republicanos ganaron la mayoría del Senado. Después de las elecciones de medio término de noviembre de 2018, el informe es finalmente publicado y lo que se descubre es que no había nada de nada en contra de Trump y que todo era fake. Pero cuando realizaron ese informe, el congresista Trey Gowdy interrogó a toda la panda corrupta del FBI, Comey, Brennan y Clapper, y en esas declaraciones se contradijeron, aportaron muchos datos que ahora están sirviendo precisamente para su propia detención. Miren si son listos. Hasta entonces, el fiscal general del Estado había sido Jeff Sessions, pero no hizo gran cosa, y en febrero de 2019 Trump nombró a William Barr, que metió la directa y ahí empezó todo. La investigación, llevada a cabo por William Barr, ha llevado a poner en evidencia la corrupción del Departamento de Justicia, su implicación en la persecución del general Flynn y su colaboración con el corrupto FBI, que estaba a las órdenes ¿de quién? De Obama. Y con una bruja hilaria financiadora del dossier fake del agente secreto británico Christopher Steele. Y esto es lo que se llama el Obama Gate. En España esto sería una mancha más al traje y no pasaría nada, porque con un presidente que plagia su tesis y gobierna por decreto ley desde hace casi 3 años, con un vicepresidente señalado por la justicia boliviana de ser financiado con el dinero del narco venezolano y boliviano, con una fiscal general del Estado que encubre a pederastas
a magistrados pederastas, según lo dijo ella misma, con una ministra de Defensa acusada de robo de bebé, con un ministro de Interior que protege a los CDR que fabrican bombas con tornillería en un garaje, y todo un gobierno que protege a golpistas que han querido subvertir el orden constitucional, y aquí no pasa nada. Pues claro, con estos mimbres no entendemos la gravedad de lo que está pasando en Estados Unidos. Pero para los estadounidenses, que tienen otra madurez política y que saben lo vital que es respetar el orden democrático y lo peligroso que es la corrupción, entienden la suma gravedad, porque significa que un presidente demócrata saliente mandó espiar con los servicios de inteligencia nacionales a un candidato a presidente. Y no solo eso, sino que después han intentado derrocar al presidente electo, utilizando todas las instituciones del Estado. Y además, con la complicidad de todos los medios de comunicación. Esto en Estados Unidos es un delito de traición a la nación, lo que supone tribunal militar y cadena perpetua, cuando no pena de muerte. En España estarían ya en tercer grado tomándose unos whiskies en Horcher, que es donde fue a tomar whisky Rajoy. Resumiendo, la exculpación de Flynn, del general Flynn, supone la inculpación de Obama y Hillary en una trama de espionaje al presidente electo de los Estados Unidos desde la cúpula del FBI y con la colaboración activa del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Pero esto no termina aquí. Sigan buscando palomitas, que esto se pone interesante. Además, tenemos el asunto de Bengasi. Siendo secretaria de Estado Hillary Clinton, durante la invasión de Libia, Clinton no impidió un ataque terrorista al embajador de Estados Unidos, que se encontraba refugiado en Bengasi. En el ataque fue torturado ferozmente y quemado vivo con otros 3 ciudadanos de Estados Unidos. Este atentado tuvo lugar el 11S de 2011. Es importante recordar la fecha porque es la firma del autor. Muchos señalan directamente 11S, 11M, 11S, 11M. Bien. 11M fue el 11M 2004 fue España y 11M de 2011 fue el tsunami de Fukushima. Bien, la firma es la firma. Muchos señalan directamente a Hillary Clinton, secretaria de Estado, porque en lugar de enviar a las tropas de Estados Unidos a defender y proteger al embajador, no dio ninguna orden y dejó que el atentado se perpetrara. Y se sospecha que favoreció este espantoso asesinato porque este embajador sabía algo terrible que ella quería ocultar. Conviene recordar aquí que miles de niños libios desaparecieron, fueron secuestrados, metidos en jaulas, para ser utilizados por las redes pedosatánicas, como hacen siempre cuando hay guerras. Pero tranquilos, que aún hay más. El asunto de los emails. Hillary Clinton fue acusada de utilizar un correo normal, siendo secretaria de Estado, y posteriormente eliminó unos 30.000 correos electrónicos de su servidor que, parece ser, han sido recuperados por los servicios informáticos de la administración Trump. Es decir, que no utilizaba Hillary Clinton la cuenta del gobierno, que tiene más seguridad, pero que también tiene más vigilancia, porque ella así podía realizar sus gestiones corruptas sin que nadie pudiera verlo. Por eso ha eliminado esos mails. Se le acusa de que habría utilizado esas cuentas no seguras para filtrar secretos del proyecto espacial de Estados Unidos a China. ¿Recuerdan que el año pasado China viajó al lado oscuro de la Luna, tal vez con una tecnología americana provista fraudulentamente por Hillary? Porque que sepamos, China no es famosa por sus viajes al espacio. Bien, como ven, la gravedad de estos delitos es extrema y evidente. Y esto de nuevo es alta traición a la nación, tribunal militar y pena de muerte. Pero sigo, porque hay más. El Uranium One. El Uranium One es una operación secreta por la que Obama y Hillary Clinton hubieran vendido secretamente uranio a Rusia de forma totalmente opaca y habrían recibido el pago de forma discreta a través de conferencias realizadas a razón de $500,000 por conferencia. En este asunto parece que Putin está dispuesto a colaborar con Trump porque tiene toda la información del asunto del Uranium One. Otro delito de alta traición es vender ni más ni menos que uranio a Rusia. Otra vez, pena de muerte. Pero esto no termina aquí, señores. Vayan a buscar más palomitas. Se trata de la Fundación Clinton, como antro de desvío de fondos de corrupción
de droga, sexo y rock and roll. Como aperitivo a este punto, conviene recordar el asunto de la secta NXIVM. NXIVM, que se presentaba como una agencia de coaching y crecimiento personal, era en realidad una secta de abuso sexual sádico que captaba a niñas para convertirlas en esclavas sexuales, incluso marcándolas en la ingle como ganado con las iniciales de su dueño, Keith Raniere. Y tanto él como sus colaboradoras, Nancy Salzman, Lauren Salzman, Claire Bronfman y la actriz Alison Mack, han sido todas condenadas por abuso sexual, tráfico humano, secuestro e infinidad de crímenes. Las hermanas Bronfman son las hijas de Edgar Bronfman, presidente durante años del Congreso Mundial Judío, todos multimillonarios. Durante el juicio, una de ellas reconoció haber tenido a una esclava sexual encerrada en una habitación durante 2 años. NXIVM tenía una sucursal en México, que estaba en manos de un íntimo amigo del dueño, Keith Raniere, y este señor es Emilio Salinas, hijo del presidente de México, Carlos Salinas de Gortari. Y fue precisamente en México donde la policía detuvo a Keith Raniere. Esta infame secta estaba muy vinculada a los Clinton y financió la campaña electoral de Hillary a través de sus miembros. Pero no se lo pierdan, que aún hay más. Los Clinton es el nexo de unión con el pederasta. Los Clinton es el nexo de NXIVM con el pederasta y obseso sexual Jeffrey Epstein, en cuya isla caribeña de Little St. James se celebraban todo tipo de rituales con niños en sus salas subterráneas conectadas por túneles a un puerto de amarre. Esta isla de las Lolitas era una de las paradas propuestas en un crucero de placer de la empresa Disney. Recordemos que todos los años cientos de niños desaparecen casualmente en los parques temáticos de esta empresa y nunca más aparecen. Pero Pilar, ¿cómo puede ser que la televisión no nos lo diga? Y digo, ¿por qué nos lo va a decir? ¿Acaso dicen la verdad en algún momento? Sigamos. En su rancho, el Zorro de Nuevo México, Epstein tenía una granja con niñas a las que dejaba preñadas con su ADN, como él decía, y a saber qué pasaba con los bebés. El principal proveedor de adolescentes de Epstein era la agencia de modelos de Les Wexner, el dueño de la marca de ropa interior Woman's Secret, donde nunca compraré nada. En el caso de Epstein, su negocio consistía en filmar a sus clientes cometiendo abusos y rituales con menores para así después poderlos chantajear, sonsacarles dinero a cambio de no difundir las imágenes. Epstein murió suicidado en la cárcel en agosto de 2019, pero la investigación continúa. Epstein, Wexner, Harvey Weinstein, Schumer, Bronfman, Salzman, ¿qué tendrán todos estos en común? Ahí lo dejo. Dentro de este tipo de barbaridades tenemos otra secta, esta vez en Brasil, cuyo gurú, João de Deus, ha sido detenido tras haber sido acusado por más de 200 mujeres de haberlas violado. Sabrina de Campos denunció también que el gurú tenía una granja de producción de bebés en la que las mujeres eran violadas para producir bebés y al cabo de 10 años las eliminaba. Los bebés eran vendidos a países europeos entre 15 y $40.000 por bebé. Unos días después de denunciar estos hechos, Sabrina de Campos fue suicidada en su casa de Barcelona. ¿Y qué relación hay entre Epstein y la Fundación Clinton? Bueno, pues ya hemos dado un paso. Y la primera es la gran amistad entre Epstein y Bill Clinton, quien visitó la isla de las Lolitas al menos en 27 ocasiones, según rezan los registros de vuelo de los aviones que ahí se dirigían. Pero también la Fundación Clinton está implicada en el robo de niños. Vaya a ver, otra vez, pues sí. En esta ocasión se trata del terremoto de Haití. Tras el terremoto de Haití, la Fundación Clinton recibió millones de dólares, de los cuales apenas el 5% llegó a los damnificados, y esto ya se ha investigado y va a salir en breve. Tras el terremoto, una tal Laura Silsby fue detenida en la frontera dominicana, intentando salir de Haití con 33 niños, 33, que ella afirmaba eran huérfanos. Era mentira, los niños tenían familia, la detuvieron, pero todo se arregló gracias a la intervención del bufete de abogados. ¿De quién? De Hillary Clinton.
La peligrosa Laura había creado una ONG de ayuda a la infancia, el New Life Children's Refuge, el refugio para la nueva vida de los niños. Y sí, así funcionan estos señores. Recuerden que los jefes de la ONG Intermon Oxfam fueron acusados de organizar orgías con menores en Haití cuando estaban allí supuestamente para ayudar a los haitianos tras el terremoto. Esta es la perversión que se expande por todas partes. No compro nada en Intermon Oxfam. La Fundación Clinton se encuentra en Little Rock, Arkansas. Tiene un aeropuerto que también ha sido utilizado para el tráfico de drogas y de personas. Lleva siendo investigada esta fundación desde hace más de 2 años y las últimas investigaciones prueban que James Comey y Robert Mueller encubrieron la malversación de las ayudas multimillonarias a Haití por esta Fundación Clinton. Pero no os vayáis todavía, que todavía hay más. Tras el fallo de la colusión rusa, intentaron acusar a Trump de tener relaciones sexuales peculiares con una, llamémosla, modelo, Stormy Daniels. La prensa puso el grito en el cielo, pero la historia no prosperó porque a nadie le importa lo que hizo un señor en la intimidad de una alcoba. El asunto perdió fuelle y se les acabó la munición. Y es ahí cuando se inventaron la colusión con Ucrania, otro megabulo, que va así. Tras las elecciones presidenciales de Ucrania, el presidente Trump llamó al nuevo presidente electo Volodymyr Zelensky para felicitarlo. Y de repente, los mainstream medias empezaron a acusar a Trump de haber presionado al presidente ucraniano para que persiguiera judicialmente a Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, actualmente pretendiente demócrata a las próximas elecciones. Este bulo fue lo peor que pudieron hacer, porque inmediatamente Trump hizo pública la grabación de la conversación, donde todos podían constatar que había sido una típica conversación de cortesía en la cual era el presidente de Ucrania el que informaba a Trump del problema que habían tenido el fiscal general del Estado con Joe Biden. Entonces, lo que este bulo destapó es que Joe Biden, siendo vicepresidente de Obama, había amenazado al gobierno ucraniano con no darles $1.000 millones de ayuda a Ucrania si seguían investigando judicialmente a su hijo y que porque había sido enchufado como ejecutivo de una empresa de gas ucraniana y estaba siendo acusado por el fiscal general de Ucrania por corrupción. Es decir, que este bulo fue una proyección del libro. Le reprocharon a Trump lo que Joe Biden había hecho, es decir, chantajear al gobierno de Ucrania para que dejaran de investigar a su hijo Hunter Biden. Y el último ataque a Trump ha sido ¡tachán! El virus, sí, señor, el virus. Aquí han tirado la casa por la ventana, paralizando la economía de todos los países a la vez, sumiendo a millones de personas en la miseria, aterrorizando a la gente con el control total de las personas y sus cuerpos a través de las vacunas y los móviles. Bueno, esto ha sucedido en todos los países que están controlados por el Estado profundo. Si vives en un país donde no tienes confinamiento, es que tu país no está bajo el control del Estado profundo, como por ejemplo Rusia o Polonia. Pero como podéis ver, tanto España como Hispanoamérica sí que están bajo el control del Estado profundo. Y esto no nos puede sorprender, porque son satanistas, asesinos de niños, caníbales y genocidas. Los jefes, claro, porque Sánchez, Iglesias, Arrimadas y Casado no llegan ni a mayordomo, vamos, son limpiabotas todos. Y la verdad que todos son la encarnación del mal, porque esto, como os decía antes, es de nuevo una guerra del bien en contra del mal, instaurado. Bien, ¿qué tal se os ha quedado el cuerpo? Pues con esta realidad para que la ficción, ¿verdad? Y ahora os voy a terminar contando quién es Q. Q es un equipo de inteligencia militar que está detrás del presidente Trump. Aunque esto nunca se ha dicho abiertamente, simplemente es una deducción que se saca por la semejanza y sincronía de lo que ambos dicen. Q fue creado como emisor de secretos militares y de Estado para ir publicando información codificada a través de mensajes encriptados. Primero lo hicieron a través de 4chan, después la plataforma 8chan, y tras ser cerrada para impedir la comunicación con el público, volvieron a publicar en otra que se llama ahora 8kun. Fue necesario crear una plataforma, esta plataforma 8kun, porque Internet está controlado por el Estado profundo, como lo podemos comprobar todos los días. Los mensajes de codificación militar han sido entregados por goteo en crumbs.
Crumbs es decir miguitas de pan, como en el cuento de Pedrito y el Lobo, que va marcando el camino por el bosque, dejando caer miguitas de pan tras él. El propósito de estos mensajes era contar al pueblo estadounidense y a los que se apuntaran lo que estaba ocurriendo detrás de la cortina. Esto es la destrucción del Deep State, del Estado profundo, parapetado tras el Partido Demócrata, que como hemos visto, de demócrata poco tiene. Los mensajes de Q llegaron al público gracias a las personas más curiosas y buscadoras de la verdad que hicieron llegar su significado a través de sus canales alternativos. La jugada ha sido maestra, porque ante la complejidad de los mensajes, los grandes medios de comunicación quedaban completamente inoperantes. La ridiculización de los mensajes era imposible porque nadie los entendía. Y para entenderlos había que dar crédito al mensaje, meterse a investigar. Por tanto, solo las personas curiosas y abiertas accedieron a la información. Cuando el movimiento Q se hizo enorme e imparable, ya no podían cortocircuitarlo y los mainstream medias han quedado en evidencia al negar una realidad irrefutable, el movimiento Q. Finalmente, los medios de comunicación de masas se han visto desbordados por un ejército de soldados digitales, que ya es imparable, los digital soldiers. We have an army of digital soldiers, eso decía el general Flynn en sus conferencias. Los mayores descodificadores de los mensajes de Q en lengua española han sido y siguen siendo Fernando, de Divulgación Total, y Rafa Pal, y desde aquí les mando todo mi agradecimiento a los dos por el enorme, magnífico trabajo que han hecho durante años. Estados Unidos está dando una gran lección de democracia al mundo. A España le falta todavía un hervor. Lo vamos a pagar muy caro, porque aquí no sabemos ni que hay que sumar las actas el día del escrutinio general. Así de mal estamos. Muchas gracias por difundir esta información si lo deseáis, que me ha supuesto un enorme trabajo. Muchas gracias y abrazos.